Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, en esta parte vamos a tener otra vez una parte práctica. Bien, esta es la parte práctica de lo que es hidrodinámica. Ya tuvieron ejercicios de hidroestática y ahora vamos a ver la parte de hidrodinámica. Como siempre, recordarles que me sigan en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y se suscriban al canal de YouTube. Eh, bueno, como esta es la parte práctica, les recuerdo también que tienen la parte teórica. La parte teórica está dentro de fluidos. Fluidos incluye la parte hidrostática, hidrodinámica, también lo que son fluidos reales y fluidos ideales. Bien, entonces, en este caso ahora vamos a comenzar con los ejercicios que son tomados de la guía de ejercicios de biofísica del CBC. Bien, entonces, vamos con la parte de hidrodinámica. Ejercicio número 10. En una jeringa, el émbolo tiene un área de 2,5 centímetros cuadrados y el líquido pasa por una aguja de 0,8 milímetros cuadrados de sección transversal. ¿Qué fuerza mínima debe aplicarse al émbolo para inyectar el líquido en una vena en que la presión sanguínea es de 1 centímetro de mercurio? Bien, para eso primero, como siempre, imaginemos la situación. Tenemos la jeringa. Esta jeringa tiene un émbolo, que es esto que está aquí. Esta es la parte del émbolo y nos da el área de ese émbolo y esta sería la parte por la que sale el líquido, ¿bien? Y esta sería la que se inserta, digamos, en la vena, ¿bien? Entonces, vamos. Para esto vamos a aplicar la fórmula de presión, que nos dice que la presión es igual a la fuerza sobre la superficie, ¿bien? Si nosotros pasamos entonces a lo que estaba dividiendo la superficie o área que estaba dividiendo, lo pasamos al otro lado, pasa multiplicando. Entonces nos queda que fuerza es igual a la presión por la superficie, ¿bien? Entonces tomemos la presión. Nos dice que la presión sanguínea es de 1 centímetro de mercurio. Entonces la presión que debemos alcanzar como mínimo es la de 1 centímetro de mercurio. Por el área, bien, que son los 0,8 milímetros cuadrados, bien, eso sería igual a la fuerza. Perfecto. Tenemos que convertir entonces lo que son centímetros de mercurio a milímetros de mercurio. La equivalencia de 1 centímetro de mercurio son 10 milímetros de mercurio. Y los milímetros al cuadrado lo vamos a pasar a metros al cuadrado. Bien, una vez que ya hicimos la conversión, tenemos en las unidades específicas, vamos a multiplicar 10 por 8 por 10 a la menos 7. Bien, eso nos da un total de 1,6 por 10 a la menos 3. Bien, entonces, y las unidades que nos van a quedar van a ser Newton. Bien, recuerden que esto también hay que pasarlo primero a pascales y después de pascales recién lo podemos convertir a Newton. Bien, recuerden que pascales son Newton sobre metro cuadrado. Con este metro cuadrado se van a ir los metros cuadrados y solo van a quedar los Newton. Y bueno, recuerden la equivalencia de que 760 milímetros de mercurio son igual a 101.325 pascales. Bien, entonces bueno, acá tienen la fuerza necesaria. Bien, una vez que ya tenemos la fuerza, entonces, esa sería la fuerza en este lado, ¿bien? Entonces ahora tenemos que decir que la presión en A va a ser igual a la presión en B, la presión en el émbolo igual a la presión que está en la parte más fina de la jeringa, ¿bien? Entonces la presión, reemplacemos como siempre, presión es fuerza sobre superficie. Si hablamos de A, todo en función de A, fuerza superficie, todo en función de B. Bien, entonces comencemos a reemplazar. En este caso vamos a dejar la fuerza de A de este lado y va a pasar a multiplicar la superficie de A hacia este lado. Bien, entonces reemplacemos fuerza de B, como es lo que acabamos de sacar, esta que estaba aquí. Entonces, 1,06 por 10 a la menos 3 newton es la fuerza que acabamos de sacar. Recuerden que su área sobre superficie era 0,8 milímetros cuadrados por lo que estaba dividiendo a este lado, pasa a este lado multiplicando, así que queda por, y los 2,5 centímetros cuadrados son iguales a 2,5 por 10 al cuadrado milímetros cuadrados. Bien, entonces, ¿esto para qué hacemos? Para que desaparezcan las unidades milímetro cuadrado con milímetro cuadrado se va a ir. Bien, entonces solo nos queda multiplicar 1,06 por 10 a la menos 3 por 2,5 por 10 al cuadrado dividido 0,8. Eso nos da un total de 0,33. Y fíjense que en unidades, milímetro al cuadrado con milímetro cuadrado se cancelaron, la única unidad que nos queda son newtons. Entonces, la fuerza que necesito son los 0,33 newtons. Ejercicio número 11. El caudal medio de la sangre que circula en un tramo de un vaso sanguíneo
que no presenta ramificaciones es de 1 litro por minuto. Densidad aproximada de la sangre, 1 kilogramo por litro. A. ¿Cuál es la velocidad media de la sangre en un tramo en el que el vaso tiene un radio interior de 0,5 centímetros? B. Y si el radio interior del vaso es de 0,25 centímetros, o sea, prácticamente la mitad de lo que era antes, bueno, veamos qué es lo que pasa. Imaginemos entonces un vaso sanguíneo, ¿bien? Este sería un vaso sanguíneo que nos dice que no presenta ramificaciones, así que no tiene más derivaciones. Bien, entonces, vayamos a la primera. A. ¿Cuál es la velocidad media de la sangre en un tramo en el que el vaso tiene un radio interior de 0,5 centímetros? Bien, para eso vamos a plantear la fórmula de caudal. Si ustedes recuerdan, caudal es igual al área por la velocidad. Bien, entonces el caudal nos dice que era de 1 litro por minuto. 1 litro por minuto. El área, al ser una circunferencia, al tener un área circular, va a ser pi por el radio al cuadrado. Bien, multiplicado por la velocidad. El radio entonces nos dice que son 0,5 centímetros. Vamos a convertir estos centímetros a metros. Eso me da un equivalente de 0,005 metros. Bien, y elevamos el radio al cuadrado. Bien, entonces, ahora también vamos a pasar esto, litros a metros cúbicos y minutos a segundos. Bien, entonces recuerden que litro es lo mismo que decir decímetro cúbico. Bien, y un minuto son 60 segundos. Bien, entonces una vez pasado 1 litro, nos queda a 0,001 metros cúbicos dividido 60 segundos, que es un minuto, igual a pi por 0,005 metros al cuadrado por la velocidad. Bien, si nosotros entonces hacemos la resolución de todos estos números, solamente números, 0,01 dividido 60, y eso lo volvemos a dividir, porque toda esta parte está multiplicando, así que todo este factor va a pasar acá a dividir. Entonces, dividiendo nos da un total de 0,212 metros por segundo. Fíjense que acá se elevó el número y la unidad. En consecuencia nos quedó metro al cuadrado. Aquí también, acá nos quedó metro al cubo. Entonces, metro al cuadrado se va a ir y acá nos va a quedar 1 metro. ¿Bien? Solo 1 metro. Y los segundos. Así que nos quedan metros por segundo. Esa sería la velocidad. Nos da un total de 0,212 metros por segundo. Ahora, si nosotros queremos convertirlo a centímetros para que no nos quede en 0, bueno, la conversión va a ser 21,2 centímetros por segundo. Esa sería la velocidad. ¿Bien? Y ahora nos plantean en la parte B, si el radio interior del vaso es de 0,25 centímetros. Bien, vamos a hacer el mismo planteamiento, caudal es igual a área por velocidad. El dato de caudal sigue siendo el mismo. En el caso del área, también va a ser pi por el radio al cuadrado, solo que esta vez vamos a tener un distinto radio. Bien, en este caso van a ser 0,0025 metros. También lo convertimos, bien, siempre a metros. Lo elevamos al cuadrado y multiplicamos por la velocidad. Hacemos la misma cuenta, y esto ya lo teníamos convertido desde antes, así que ya sabemos cuánto nos va a dar, así que lo convertimos. Bien, multiplicamos esto, recuerden que pi, se me estaba olvidando, tiene valor de 3.14, bien, entonces, multiplican 3.14 por el valor que está aquí y lo pasan todo esto a dividir. Multiplican números, este lado, dividen números, y nos va a quedar un igual de 0,849. En cuanto a unidades, otra vez, aquí nos queda metro cuadrado. Pi no tiene unidades, es solo un número, y en este lado metro cubo. Entonces, metro al cubo dividido metro al cuadrado, solo queda 1 metro, y segundos quedan divididos segundos. Bien, entonces la velocidad va a ser igual a 0,849 metros por segundo. O si lo quieren convertir otra vez para que no nos quede en 0, va a ser 84,9 centímetros por segundo. Ejercicio número 12. La aorta se ramifica en arterias que se van haciendo cada vez más finas, hasta convertirse en arteriolas que finalmente conducen la sangre a los capilares. Sabiendo que el caudal sanguíneo es, para una persona en reposo, de 5 litros por minuto, y los radios disminuyen desde 10 milímetros para la aorta a 0,008 milímetros para los capilares, y la sección total de los capilares es de aproximadamente 2.000 centímetros cuadrados. Determinar A, el número de capilares y el caudal en cada uno de ellos. B, la velocidad de la sangre en la aorta y en cada uno de los capilares. Bien, en este caso, tenemos que imaginar la situación. Esta sería la aorta.
bien, que se va a dividir en un montón de ramas, a las cuales vamos a llamar capilares, que son los vasitos más pequeños, bien. Entonces se van a dividir en un montón. Estos puntos suspensivos quiere decir que no sabemos cuántos son en total y que continúa, bien. Entonces ya tenemos la imagen. Bien, entonces, en este caso, en este ejercicio, primero vamos a resolver la parte B, porque necesitamos algunos datos de la parte B para poder encontrar la parte A. Bien, entonces, lo que nos dice es, la parte B, la velocidad de la sangre en la aorta y en cada uno de los capilares. Bueno, vamos a calcular entonces la velocidad en la aorta. Planteamos caudal es igual a área por velocidad. Como en este caso vamos a hablar del caudal de la aorta, vamos a utilizar el área de la aorta por la velocidad en la aorta. Bien, entonces el caudal es 8,33 por 10 a la menos 5 metro al cubo dividido segundos. Bien. Eso de la conversión, ojo que nos decía que era de 5 litros por minuto, ¿sí? Vamos a hacer la conversión, vamos a pasar. Recuerden que los litros son iguales a decímetros cúbicos y de decímetros cúbicos lo tenemos que pasar a metros cúbicos, ¿bien? Y como siempre, los minutos lo vamos a pasar a segundos. Eso nos va a dar la equivalencia, nos da este número que está aquí, 8,33 por 10 a la menos 5, ¿bien? Igual al área, otra vez en caso del área de la aorta, como es un vaso circular, su área va a ser pi por su radio al cuadrado, ¿bien? En este caso que nos dice que son de 10 milímetros, el radio, eso es un equivalente de 0,01 metros. Lo elevamos al cuadrado por la velocidad de la aorta, que eso es lo que no sabemos, ¿bien? Nosotros hacemos la multiplicación de 3,14, el valor de pi, por lo que nos dio el resultado de esto, nos da un igual de 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Recuerden que siempre número y unidad al cuadrado, ¿bien? Entonces, si nosotros pasamos a dividir toda esta parte, le pasamos a dividir a este lado, nos va a quedar 0,265. Metro cuadrado se van a ir con 2 metros de aquí, solo nos queda 1 metro, y segundos. Entonces son 0,265 metros por segundo. Esa sería la velocidad en la aorta. Bien. Y bueno, si ustedes no quieren dejarlo en cero, lo convertimos de metros a centímetros y eso nos queda un equivalente de 26,5 centímetros por segundo. Bien. Ahora, vayamos a calcular la velocidad en los capilares. Bien, aplicamos entonces que el caudal de la aorta va a ser igual al caudal que salga por la suma de todos los capilares. Bien, entonces, y eso recordando que es la ecuación de continuidad. Bien, caudal que entra es el mismo caudal que sale. Bien, eso nos dice. Entonces el caudal de este lado va a ser el caudal de la aorta y el caudal de este lado va a ser el caudal de todos los capilares. Entonces, tenemos que el caudal era área por velocidad, área por velocidad. Si hablamos de la aorta, aorta, cada uno en aorta y en este caso el capilar. Bien, entonces aquí tenemos que el área de la aorta vale pi por radio, que es 0,01 metros al cuadrado, por la velocidad que le acabamos de hallar hace un momento, que es esta que está aquí. Yo voy a utilizar en este caso metros por segundo, así que me da 0,265 metros por segundo, igual a el área de todos los capilares. Ojo que nos dice que acá la sección total de los capilares es de 200 centímetros cuadrados. Entonces, el área total de los capilares es igual a 0,2 metros cuadrados. Recuerden siempre convertir centímetros al cuadrado a metros al cuadrado por la velocidad en los capilares. Bien, si nosotros hacemos esta multiplicación, nos queda 8,32 por 10 a la menos 5 metro al cubo dividido segundos. Bien, y a este lado sigue 0,2 metros al cuadrado. Nosotros pasemos a dividir esto, nos va a dar un total de 0,000416 y en cuanto a unidades nos van a quedar metros por segundo. Bien, esa sería la velocidad que hay en los capilares. Y bueno, si no lo quieren dejar también en metros, ya que es un número muy largo, digamos, lo vamos a convertir de metros a centímetros, así que nos queda 0,042 centímetros por segundo. Bien, ahora sí, ya habiendo obtenido algunos datos, podemos ir a la parte A. Entonces, aquí nos pide que calculemos el número de capilares y el caudal en cada uno de ellos. Bien, lo primero que vamos a calcular entonces va a ser el caudal en los capilares. Bien, el caudal, como ya dijimos, es el área por la velocidad. Si hablamos del caudal de un capilar, todo en función de un capilar. Bien,
Entonces, el caudal capilar va a ser igual al área, que va a ser pi por el radio. Recuerden que es 0,008 milímetros, así que lo pasamos a metros. Nos da un total de 8 por 10 a la menos 6 metros. Y elevamos este número al cuadrado. Por la velocidad, que lo acabamos de echar, queda un equivalente, está aquí, que es 4,16 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Yo voy a utilizar siempre metros por segundo, ¿bien? Entonces, me da este valor, 4,16 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Bien. Si yo hago la multiplicación de los números, me va a quedar igual a 8,36 por 10 a la menos 14. Y en cuanto a unidades, tenemos aquí metro al cuadrado y un metro más aquí multiplicando, así que eso va a dar metro al cubo. Y segundo dividiendo, así que tenemos metro al cubo por segundo. Si ustedes lo quieren pasar también de metro al cubo a centímetros al cubo, hacen la conversión y les da un total de 8,36 por 10 a la menos 8. Bien, ese sería el caudal en los capilares. Y bueno, para hallar el número de capilares que hay, vamos a plantear caudal que entra es igual a caudal que sale. El caudal de entrada nos representa el caudal de la aorta. Y el caudal de salida va a ser la suma de cada uno de los caudales de los capilares. Bien, entonces, vamos a decir entonces en forma resumida que va a ser el número de capilares por el caudal en uno de ellos, de los capilares, ¿bien? Y esto se puede hacer ya que vamos a decir que el caudal en cada uno de los capilares es el mismo. Entonces, matemáticamente se cumple que multiplicando por el número de capilares por uno de ellos, ya tenemos el resultado del caudal total, ¿bien? Entonces, el caudal en la aorta ya lo conocíamos, que era igual a 8,33 por 10 a la menos 5 metros al cubo dividido segundos. Es igual a n, que es el número, por el caudal del capilar, que también lo hallamos, así que nos da un 8,36 por 10 a la menos 14 metros al cubo dividido segundos, también dato que hallamos. Entonces, fíjense que unidades, metro al cubo dividido segundo, metro al cubo dividido segundo, se van a cancelar y en consecuencia solo nos va a quedar números, ¿bien? Entonces tenemos que dividir 8,33 por 10 a la menos 5 dividido 8,36 por 10 a la menos 14. Esto nos da un total de este número gigantesco que no lo pienso decir. En fin, ese sería el número, ¿bien? Si hacemos la cuenta, son como 996.419.111,3. Bien, es un número muy grande. Entonces, para dejarlo un poco más cómodo, vamos a convertirlo y es un igual a 9,96 por 10 a la 8. Ese sería el número de capilares. Bien. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Nos estamos viendo en un próximo vídeo. Y bueno, no se olviden, como siempre, de seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook. Y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Me ayudan a seguir subiendo mucho más contenido. Nos vemos en un próximo vídeo.